La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, hace unos 70 y tantos años. Y sin embargo se le recuerda con un sabor amargo en la boca. Una de las peores etapas en la historia de la humanidad, una guerra en la que deliberadamente los contrincantes, los combatientes, abusaron del poder y atacaron a la población civil sin ningún tipo de conciencia hacia lo que estaban haciendo. No importa qué bando fuera, no importa. Siempre se nos ha vendido la idea de que el malo fue este o este, pero la realidad es que todos, indistintamente, atacaron población civil y cometieron atrocidades que no se habían visto. Quizá en aquellas épocas del conde Vlad Tepes o de Erzsébet Báthory eran cosas que ocurrían, pero en pleno siglo XX se esperaría que hubiera algo más de conciencia y sin embargo no la hubo. Aquel 2 de septiembre de 1945, cuando finalmente la Marina americana, la Marina de Estados Unidos, recibe a una delegación del Imperio japonés para entregar la rendición, aquello había concluido finalmente. La Segunda Guerra Mundial tuvo muchos frentes de batalla, algunos de ellos con mayor intensidad que otros, pero en todos la constante era el más puro y claro desprecio por la vida, no solamente del contrincante, sino de la población civil. Uno de esos escenarios fue el escenario de Guerra del Pacífico. Una etapa o una parte de la Segunda Guerra Mundial en donde se enfrentaron tropas aliadas, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, en contra del Imperio japonés. El objetivo: derrotarlo, por supuesto. Acabarlo, recuperar los territorios, recuperar aquellas regiones, tanto de Filipinas como de las Islas Marshall, como de Birmania, toda esta región del sur asiático. Todo había comenzado algún tiempo atrás. Pero eso se lo platico más adelante. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La Guerra del Pacífico comienza en algún momento de 1937. El Imperio japonés necesitaba urgentemente, para seguir con sus planes de crecimiento, con sus planes económicos e industriales, necesitaba recursos. Recursos que iban desde minerales para fundición, petróleo, maderas, cauchos, lo que fuera. El problema es que muchos de estos insumos estaban bajo control británico, estadounidense, australiano, básicamente porque buena parte del sudeste asiático eran colonias británicas o de Estados Unidos. Filipinas había sido comprado a los españoles por parte de los estadounidenses. La India, toda la región del Golfo de Bengala, lo que hoy en día se conoce como Myanmar, que en aquel entonces era Birmania o Burma para los angloparlantes, todos los territorios vietnamitas, todo esto estaba bajo control de ingleses y de estadounidenses y, claro, de sus aliados del Commonwealth. Cuando deciden no venderle a Japón y no dejar que explote los bancos, inicia la guerra. Y entonces la expansión del Imperio japonés comienza a abarcar todas estas islas, todas estas regiones, en un complicado avance, sí, un complicado avance extraordinariamente cruel, arrasando poblaciones completas, arrasando con las ciudades, conquistando, tomando el control. Los ingleses fueron expulsados rápidamente. Para 1942, también las tropas norteamericanas de Estados Unidos que estaban en la región fueron expulsadas. El propio general Douglas MacArthur tuvo que huir de Manila, en Filipinas. El avance era fuerte. Un ejército ordenado, bien pertrechado, motivado, arrasó con el adversario.
Sin embargo, había un problema grave. Y el problema grave es que Japón había comenzado a dispersar su ejército, siendo toda esta región una región de archipiélagos e islas. Resultaba complejo sostenerla. Por lo tanto, se dejaban pequeñas guarniciones de unos 1000 hombres en algunas de las islas, de tal manera que en caso de necesidad, si es que había un ataque sobre de alguna de las islas, las demás apoyaran con sus tropas. El problema también radicaba en dales de comer, mándales provisiones, mándales medicamentos, en una región de altísimas temperaturas tropicales, en una región de vegetaciones tremendas en donde abunda la malaria, en donde hay mosquitos, insectos de todo tipo. Resultaba complejo. Para ello, el imperio japonés utilizaba una enorme cantidad de pequeños barcos de provisiones que iban y venían por todas partes, bajo la cubierta protectora de la Fuerza Aérea del Japón. ¿Y qué ocurre entonces? Simple. Cuando Estados Unidos entra en la guerra después del ataque a la zona de Pearl Harbor, las cosas se complican cada vez más. Porque mientras que Estados Unidos tenía su planta productiva intacta, con recursos propios, con todo lo que necesitaba, Japón no. Cuando se comienzan a sumar Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, sumadas las poblaciones superan los 200 millones de habitantes, mientras que Japón tiene 60. Ha estado en guerra con China. Ha invadido las regiones hacia abajo y hasta llegar a Birmania. Toda esta zona está llena de soldados japoneses dispersos en pequeños grupos. La Fuerza Aérea japonesa además enfrenta un adversario formidable, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y en muy poco tiempo, tras sangrientas batallas, se hace evidente que los norteamericanos de Estados Unidos tienen un poderío imparable. Poco a poco el avance aliado va diezmando la capacidad combativa del imperio japonés. Numerosas islas se quedan con hombres atrapados, aislados. Conforme la Fuerza Aérea japonesa es diezmada y reducida a la nada, los aviones de Estados Unidos e Inglaterra sobrevuelan las zonas, cazando a los pequeños barcos de suministro, por lo que en numerosas islas los soldados quedan atrapados. A su suerte, en muchas de ellas sin alimento, sin agua potable, sin medicamentos, con unas pocas municiones. En algunos casos, los aliados ni siquiera se detienen a conquistar esas islas, no valen nada. Numerosos contingentes morirán ahí, abandonados. Soldados que nunca más volvieron a recibir pertrechos y terminaron muriendo de hambre al no haber alimento, al no haber agua, al no haber medicamentos. Sin embargo, algunas batallas que se libraron fueron extraordinariamente sangrientas. Guadalcanal, Saipán, Iwo Jima, Okinawa. Y hay un punto en particular que casi no se recuerda: la batalla del Golfo de Bengala. Mientras que las grandes batallas del Pacífico de las zonas isleñas se recuerdan con bombo y platillo, aquellas regiones eran menos conocidas. Los frentes principales estaban del lado pacífico, pero en el Golfo de Bengala también había tropas, y conforme se aproxima 1945 y se hace evidente que Japón está llevándose la peor parte, numerosos contingentes comienzan a ser llevados de regreso hacia el Japón. El problema de esto es que sigue el asedio. Numerosos barcos que transportaban soldados japoneses han sido hundidos, las bajas son terribles. Han inventado mecanismos como llevar prisioneros ingleses en la cubierta del barco para evitar que los ataquen los aviones aliados, cosa que por cierto no parece importarles mucho y seguían atacándolos. Conforme esto va ocurriendo, los ingleses tienen la urgencia de tener posiciones fijas, seguras, cercanas en la zona del Golfo de Bengala. Saliendo de la India tendrán un punto intermedio de pertrecho, de aprovisionamiento, para después seguir hacia el norte por territorio continental y atacar las posiciones en regiones chinas y en otras regiones que están bajo control japonés todavía. Ante esto, deciden atacar Birmania. Y el primer punto es la isla de Ramree. Es un punto perdido en medio de la nada. La isla
Es una isla medianamente grande, prácticamente sin población, no es una isla agrícola. Está a unos pocos kilómetros de territorio continental, de Birmania. Es un sitio extraño. Para cualquiera no tendría ningún valor táctico, pero los ingleses han visto algo que les interesa y es el pequeño aeródromo que está en la isla Ram Re y el puerto Kiau Kapiu, el puerto de Ram Re, desde donde pueden descargar pertrechos, abastecer barcos, lo que sea necesario. Los informes además han ido señalando que la guarnición de la isla Ram Re no es especialmente nutrida. Se trata de unos 1.500 soldados japoneses, algunas piezas de artillería, pocas provisiones. Han ido quedando rezagados. Una buena parte de los contingentes ya se han marchado, de otras regiones cercanas, pero Ram Re ha permanecido ahí. No se trata de un punto fuerte para el Japón, realmente no les es trascendente en esta etapa de la guerra, pero para Inglaterra sí. Y es cuando deciden atacar. Hacia finales de 1944, los espías han señalado las posiciones en las que se encuentran los diferentes núcleos de soldados y la pequeña población civil de Ram Re. Prácticamente son unos pocos habitantes. El hecho es que se programa aquello y comienza a hacerse el diseño de una operación mayor, el asalto de Ram Re. La operación de asalto se va a llamar Matador y habrá una operación previa denominada Operación Block. Aislarlos completamente, impedir que lleguen provisiones, refuerzos, lo que sea, no va a llegar nadie. Imagine usted lo que habrán pensado aquellos soldados japoneses cuando ven en la distancia, alrededor de los primeros días de enero, las columnas de humo de los grandes barcos británicos que se acercan. Numerosos barcos de batalla, grandes acorazados, cruceros, destructores, se están acercando a la pequeña isla de Ram Re y a su guarnición, que comparativamente con batallas como Iwo Jima, en donde había 30.000 defensores, aquí 1.500 soldados, algunas piezas de artillería y nada más. Conforme se observa el punto de ataque, los capitanes japoneses ordenan colocar los cañones en una cierta zona de la isla, desde donde esperan poder defender mejor las posiciones atacando los barcos. Los ingleses vienen acompañados de neozelandeses, hindúes, australianos, es una fuerza muy numerosa. Son soldados muy curtidos, además, gente que ha estado en el frente por mucho tiempo. Luchar en estos territorios es algo terrible. Las altas temperaturas, la humedad constante, la vegetación que te corta, que te hiere, cientos de insectos. Los japoneses estaban preparados en un principio, pero con el paso del tiempo se han ido debilitando, han ido perdiendo fuerza, sus equipos están dañados, se sienten enfermos algunos de ellos, otros simplemente tienen hambre. Los ingleses por su parte tampoco la han pasado muy bien. Han tenido bajas impresionantes, no solamente por bombas o cañonazos, sino por enfermedades. Y además otra cosa, la jungla en la que se van a mover, es un lugar peligrosísimo. Aquel que avanza por ahí no sabe en qué momento alguien lo va a matar. El disparo de un francotirador a la distancia. Y se acabó. Ni siquiera se enterará de dónde vino el disparo. Y esto continuará. 5 o 6 soldados más morirán antes de que puedan ubicar el francotirador y lo neutralicen. Ese es el escenario en el que se mueven. La tensión, el nerviosismo, la enfermedad, cruzar un arroyo. No solamente es cruzar un arroyo como niñas exploradoras o niños exploradores. Se trata de cruzar un pequeño arroyo en el que puede haber desde serpientes venenosas, caimanes, arácnidos, trampas, bombas sumergibles y todo tipo de amenazas. Una emboscada, cualquier tipo de cosa puede haber ahí para matar. Avanzar significa saber que en cualquier momento estás muerto. Cuando se camina, no se puede hablar. Hay que mantener todo el tiempo silencio. Los soldados ingleses avanzan, nerviosos, con señas. Se van haciendo señas para saber por dónde van, por dónde no van, y de pronto se escucha el disparo distante y alguien ha muerto. Ese es el estrés que llevan dentro. Por su parte, los japoneses
Están aterrados, están viendo aquel volumen de tropas, de barcos que se acercan. Cuando inicia la operación Block, lo primero que ocurre es que comienza el bombardeo masivo. Los grandes cañones de los barcos comienzan a cañonear y a disparar, abriendo grandes boquetes en las defensas japonesas. Sin embargo, los japoneses se han atrincherado de tal manera que los cañonazos pueden hacer mucho daño en la superficie, pero abajo continúan ellos. La defensa es férrea. Son unos pocos soldados en realidad, pero la defensa es tremenda. Cuando inicia la operación Matador, sin embargo, los ingleses han tenido cuidado de hacerlo al revés. En lugar de atacar frontalmente, han atacado por el costado. Los japoneses no se lo esperan y antes de que se den cuenta, el puerto ha caído bajo control inglés, el aeropuerto está bajo control inglés y ahora, mientras intentan girar sus armas y defenderse contra aquello, un nuevo contingente ha llegado por aquí y ha comenzado a hacerlos retroceder. Pocas municiones, pocos alimentos, poca agua para beber y no se rinden. Deciden seguir luchando. Conforme cae la noche, los soldados japoneses en algún momento, hacia principios de febrero, han transcurrido muchos días de combates muy amargos, pero no decisivos. Se sabe que los japoneses han comenzado a evacuar. Se están dirigiendo hacia la parte norte de la isla, con el objetivo de mantener una línea de defensa y comenzar a evacuar. La zona continental está cerca. Si logran escapar, podrán volver hacia los territorios que todavía están ocupados por el imperio y recuperarán fuerzas. Los ingleses lo saben. El ataque inglés se vuelve mucho más violento. Y esto lleva a que a lo largo de la isla, a lo largo y ancho de la isla, entre los numerosos pequeños arroyos que circulan por todas partes, las caídas de agua, las pequeñas pozas, se libren batallas feroces en donde cuerpos y más cuerpos quedan regados por todos lados. Muchos de ellos terminan yendo a parar a los arroyos, sangrando, manchando de sangre el agua, que corre en todas direcciones, sin saber lo que eso significa. Conforme los días van pasando, el avance continúa. Viene la primera oferta. Las lanchas patrulleras de los ingleses han comenzado a navegar en los alrededores de la isla, utilizando altoparlantes con los que intentan transmitir el mensaje de ríndanse. Ríndanse y no pasará nada. Ríndanse. El soldado japonés no lo cree, pero muy probablemente el que no lo crea sea el superior. El soldado de a pie era un tipo común y corriente que esperaba volver a su casa algún día a comer arroz, a ver a sus hijos, a rezar a sus muertos, pero los capitanes, los mandos, seguían con esa idea heroica de la muerte sublime, del sable, de la carga Banzai, todo aquello, y deciden seguir avanzando en dirección norte, tratando de escapar del cerco inglés a través de una zona conocida como los manglares. 16 kilómetros de pantanos y manglares les separan del territorio continental de Birmania. La posibilidad de escape está ahí. El problema: moverse en un pantano. Soldados cansados, enfermos, heridos, pobremente pertrechados, hambrientos y con sed, comienzan a marchar hacia los pantanos. Es el 15 de febrero. El resto de la isla Ramreye está bajo control inglés. Han tomado control de las islas vecinas también, no hay para dónde escapar, y las pequeñas embarcaciones japonesas que intentaron llegar para hacer una maniobra de rescate fueron destruidas. Cuando otras embarcaciones llegaron trayendo refuerzos, también fueron destruidas por las tropas británicas y la operación Block, que acabó con todos. Aquellos 1.500 soldados permanecen en Ramreye y comienzan a marchar. 15 de febrero de 1945. Nuevamente se escuchan las lanchas que circulan con altoparlantes pidiendo la rendición. No hay respuesta. Un rato después, entrada la noche, comienzan a oírse voces. Los soldados que están ahí, los británicos que están alrededor, tratando de impedir el ataque o contraataque de los japoneses, comienzan a escuchar sonidos. Son voces. Están hablando en japonés. Se oyen voces alarmadas,
Son voces de alarma, de miedo. Alguien grita, alguien contesta. De pronto se oye un disparo. Las tropas inglesas inmediatamente se preparan para repeler un posible ataque, un avance de los japoneses, pero eso no ocurre. Los gritos continúan, pero ahora no son gritos de órdenes, no son personas dando instrucciones, sino gritos de hombres, de horror, de miedo, de zozobra. Se oye otro disparo aislado por aquí, otro por allá, y nuevamente gritos de dolor, de horror, de miedo. Y luego aquel ruido horrible. Un ruido de algo que chapotea en el agua, de algo que se gira, de algo que se mueve en medio de los gritos de horror de aquellos hombres que en japonés piden ayuda. Se oye un disparo lejano y luego el ruido aquel. Para después escuchar ese sonido, ese tronido, ese crujido en medio del silencio de una noche espantosa, caliente, oscura, repleta de mosquitos y de insectos. En medio de aquello escuchar crack. Y ese sonido de palmoteo en el agua. Después otro grito. Alguien que pide ayuda seguramente. Y otro más y disparos. Después viene un silencio. Al amanecer, las lanchas vuelven a hacer el llamamiento. Ríndanse. Van a estar bien si se rinden. No les pasará nada. No hay respuesta. Los soldados británicos deciden no entrar a los pantanos. Las lanchas no pueden entrar adecuadamente, dado que las mareas son variables y de pronto puede estar en alto y de pronto te quedas atrapado, y el suelo es un fango negro y espeso, que al momento que uno intenta caminar comienza a hundirse y se quedan atrapadas las piernas. Se van apretando y conforme la marea vuelve a subir, el agua te llegará a la cintura o al pecho, pero no podrás moverte. En medio de aquello, no hay para dónde escapar. Los que fueran enfermos seguramente fueron abandonados. Al caer la noche de nueva cuenta, se vuelve a escuchar aquel ruido. Algunas voces, alguien que grita de nuevo, alguien que pide ayuda y de pronto un disparo lejano de un rifle japonés, pero no es un disparo contra los británicos, es un disparo allá perdido en medio de la espesura de aquella vegetación que abarca todo, para después volver a escuchar los gritos de horror, de miedo. Algunos soldados se desquiciarían por completo, los británicos, al escuchar esto, al escuchar ese ruido, ese palmoteo, ese sonido tan peculiar, los gritos y el crujir de algo que no saben qué es. A la mañana siguiente muchos estaban tan descompuestos por la noche terrible, por los sonidos, que regresan y son relevados. Cuando las nuevas tropas ocupan el lugar, se dan cuenta que algo está ocurriendo. Van avanzando por las laterales utilizando todo tipo de medios, desde lanchas y otros equipos menores. Pero hay algo peculiar en el agua. El color. El color del agua del pantano, del manglar. Es rojizo, extrañamente rojizo. Se recibe la orden de no entrar, no acercarse, mantenerse a una distancia en territorio de la isla, pero en zona firme. Por su parte, las tropas inglesas ya han llegado a territorio de Birmania y han comenzado a circundar el perímetro. La línea de escape de aquellos soldados. Están perdidos. No hay para dónde huir. Para el día 22, todo ha terminado. Se rinden 20 soldados. De una guarnición de 1,500 hombres, se rinden 20 soldados, enfermos, famélicos, deshidratados, con las miradas perdidas, desarmados, asustados, medio desnudos. La pregunta es, ¿qué ocurrió con sus compañeros? La respuesta no sería conocida inmediatamente. Simplemente se especuló sobre lo que habría ocurrido, a no ser por un pequeño detalle. El reporte del 2 de mayo de 1945 emitido por el vicealmirante Arthur J. Power, comandante en jefe de la Estación de las Indias del Este. El reporte era un reporte de operación militar, en donde se describía cómo había efectuado las acciones militares, quién había atacado dónde, qué barcos habían participado,
Y había algo más, algo que poca gente conocía y que pocos quisieron contar en los párrafos 32 al 35. El vicealmirante Power describía que los soldados habían sido devorados por cocodrilos y que solamente 20 de ellos habían sido hechos prisioneros. El testimonio era terrible, pero no era el único. A lo largo de los años siguientes, algunos pocos soldados sobrevivientes de aquella tropa inglesa describirían lo que vivieron. Aquellos soldados habían cometido un error gravísimo. Al intentar escapar y llegar a territorio continental, se habían adentrado en los manglares, en donde habita el cocodrilo de agua salada. El cocodrilo de agua salada es el más grande de los reptiles que hay en el planeta. El más pesado, el más fuerte. La mordida del cocodrilo de agua salada es considerada la más poderosa de todo el reino animal. Es un gigante prehistórico que tiene millones de años de estar aquí. Y que además es extraordinariamente violento, con un ataque poderoso. Suele comer el 70% de su ingesta con presas vivas. No es lento y es enorme. Los adultos machos pueden llegar a medir hasta 6 metros, pesar más de 1,5 toneladas. Ven muy bien de noche. Tienen una serie de sentidos de olfato y del gusto muy desarrollados que les permiten detectar la presencia de comida en el agua. Son ágiles. A pesar de su enorme tamaño, son ágiles. Y había un detalle peor. Durante los días previos al intento de fuga de las tropas japonesas, los numerosos enfrentamientos dentro de Ram-Re habían dejado muertos por todas partes y sangre. Sangre que de una u otra forma fue a parar a los arroyos que alimentan los manglares y que ahí comenzó a atraer aún más cocodrilos de agua salada. Si en la zona había algunos pocos, con el paso de los días de batallas, de muertos, de cadáveres tirados por aquí y por allá, comenzaron a llegar muchos más ejemplares y comenzaron a agruparse. Si bien el cocodrilo de agua salada no suele ser un animal de manada, sino más bien territorial, cuando el alimento es abundante se pueden llegar a reunir muchos ejemplares. Difícil saber cuántos, muy difícil, pero comenzaron a llegar. Los soldados japoneses no lo sabían, pero estaban caminando hacia una trampa de muerte. Al comenzar a hundirse en el fango, se volvieron una presa fácil, y sus rifles no servirían para tal efecto. La piel del cocodrilo, macho, adulto, es tan resistente que apenas con un rifle de alto poder para cacería, con balas de penetración se les podría matar. El rifle normal que utilizaba un soldado japonés no alcanzaba a lastimarlos, y mucho menos una pistola. Estaban indefensos, atascados en el fango, en medio de la oscuridad, sin saber en qué momento llegaría y los atacaría un cocodrilo. Lo que escucharon los ingleses fue un efecto conocido como el giro de la muerte. Cuando uno de estos gigantes ataca, lo que hace es tratar de romper a la presa girando violentamente mientras le apresa con los dientes. No es un animal que desgarre con la mordida, es un animal que atrapa con la mordida tan fuerte, presiona y después gira para romper a la presa y tragarla. Eso fue lo que escuchaban, los huesos de los soldados japoneses quebrándose en medio de la noche mientras eran devorados por los caimanes. Es difícil saber realmente cuántos fueron comidos por los cocodrilos. Muy difícil saberlo. Los 20 sobrevivientes no sabían decirlo porque no lo pudieron ver en la oscuridad, solo escuchaban el horror, los lamentos, los gritos. Pero muchos de sus compañeros ya estaban muertos. Habían muerto atorados en el fango, deshidratados por picaduras de animales, desde arañas, culebras, todo tipo de cosas que había ahí. Les habrían quitado la vida, simplemente era carroña que los cocodrilos comieron. Pero muchos más seguían con vida, atrapados, sin poderse mover. Se convirtieron en un alimento fácil.
Hay quienes especulan que pudieron haber sido no más de 500 los soldados que murieron ahí, y se rumora que alrededor de otros 500 habrían logrado escapar hacia Birmania. Eso no es preciso y en el reporte del vicealmirante no habla de eso, solo menciona que 20 fueron los que se entregaron y de los demás no puede dar cuenta. Solo supieron aquellas historias. Posteriormente, hubo algunas narraciones en donde se describía exactamente lo que había ocurrido. Mucho se ha dicho que no es cierto, que no pudo haber sido cierto, que no había manera de que habitaran en este lugar 1000 caimanes. Claro que no habitaban ahí. Fueron llegando de toda la zona, atraídos por la sangre que flotaba en el agua. Tras la captura de Ramré, se realizarían búsquedas en muchas zonas para recuperar algunos de los que habrían logrado escapar sin mucho éxito. La barrera que había sido puesta en territorio continental birmano para evitar que aquel contingente militar escapara no capturó a nadie. Así es que para algunos investigadores, lo que ocurrió ahí esa noche es que los caimanes deben de haber devorado alrededor de 1000 soldados japoneses. Muchos de ellos murieron por causas ajenas al caimán, pero fueron devorados porque los restos humanos no fueron recuperados. Poco se recuerda ese episodio. Y, de hecho, salvo un par de libros publicados en los años 60, el incidente como tal habría quedado perdido, más allá, en la nada. Aunque existe, sí, el reporte oficial del ejército inglés. Y ese es un documento muy importante. Y para romper un poco la tensión de imaginar aquellos escenarios atroces, ¿qué le parece si mandamos saludos y felicitaciones? Isidro Tavares Martínez felicita por su cumpleaños a su princesa amada, su esposa, Damaris Eunice Horta Solís. Le felicitamos ampliamente, no solamente por su cumpleaños, sino por ese amor que le tiene su esposo. Es algo que nos da mucho gusto y les mandamos a ambos un gran abrazo. Alex Flores, él está cumpliendo años ahora mismo en California, en los Estados Unidos, y nos da mucho gusto que siempre nos acompañe. Chayo Gómez Férez, ella felicita a Cala, que nos escuchan juntas y está cumpliendo años, Cala. A ambas les mandamos un abrazo, queridas. Gracias por acompañarnos siempre. Milcet Salvatori, ella cumple años y nos platica que le recordamos mucho cuando era pequeña y su padre prendía un radio mientras ella todavía estaba en su hamaca columpiándose medio dormida y escuchaba la voz del narrador contando alguna cosa, y le recordamos aquellos momentos gratos de compañía con su padre. Muchas gracias, nos ha emocionado mucho leerlo, Milcet, se lo agradecemos, qué bueno que nos lo ha compartido. Luego por aquí, si usted me lo permite, queremos mandarle una felicitación a Paola Franchini en Cava, Argentina. Ella es guardia en medicina transfusional, o sea, trabaja en el hospital naval y está cumpliendo años y nos oye mientras está trabajando. Y dice que hay cada historia ahí dentro que ya nos contará en algún momento. Luego por aquí tenemos a Amelia Ulloa Vázquez, que está cumpliendo años, Alejandra Gómez, que está en Toluca, México, Anita Gercor, amiga del canal que ha estado con nosotros desde que llegamos a YouTube, la tenemos muy presente, Odile Laurie, Cindy Morrison, que también siempre anda por ahí con nosotros, María José Cano desde Nicaragua, que nos acompaña siempre, Martín Asís, en Jujuy, la Argentina, y que también siempre está muy pendiente del canal. Nos da gusto que nos haya saludado y que nos escriba. Les mandamos una felicitación de cumpleaños. A Hilda, de parte de su mamá, Mayes, que siempre nos oyen las dos. Delia González en Brownsville, Texas, y está cumpliendo años. Los hermanos José y Noé Sánchez, que están en Chicago, en Illinois, Estados Unidos, y desde allá nos oyen. La Pebita 73, que está cumpliendo años y sigue siendo una pebita. Anabel, de parte de su hermana Ruth Rivera. Alex Márquez, que está en el norte de México, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iris Seáñez, que está cumpliendo años. Solange, Lisbeth y Jonathan, que cumplen 9 años de casados. Van por buen camino a seguir con el buen trato, la amistad, el cariño, y aquello seguirá creciendo. Los mellizos Greta y Amir, que están en Buenos Aires. Un abrazo a ambos. Gracias por acompañarnos, a estos dos mellizos. Muchas gracias.
Amaldo Nado y Reina Maldonado. Ellos tienen 23 años de casados y están en Oklahoma, en los Estados Unidos. ¡Qué padre! Tantos años juntos, tan contentos, les felicitamos ampliamente. María de los Ángeles Salgado, que está en Xochocotlán, Oaxaca, lugares muy bellos. Oaxaca es un lugar precioso, en México, en la costa pacífica, hacia el sur, un lugar maravilloso. También algunos saludos para Luz Adriana en Puerto Vallarta. Gracias a ella, toda la familia es fan del programa. Hasta la abuelita ya es fan del programa. Muchas gracias. Néstor, que se encuentra en Estados Unidos. Juan Luis Huerta, en Sandnes, Noruega. ¡Wow! ¡Qué lugar tan remoto! Debe de ser un frío bárbaro por allá. Gracias por acompañarnos, por permitirnos estar con usted. Georgina Hernández y su mamá, que están en Lomas Verdes, en el Estado de México, en la parte central. Alejandra Tulier, ella es escritora en Argentina y nos acompaña desde allá. Oiga, qué orgullo que nos acompañe una escritora. Celebramos eso cuando nos enteramos que por ahí hay un escritor, un literato, un filósofo. Nos da mucho gusto. Es una compañía muy grata. Bren Blumen, que también nos acompaña siempre. José Juan González y Alejandra, que nos acompañan desde Arandas, Jalisco, un lugar también muy bonito. Tania Palma, en el Estado de México, que es juntito a la Ciudad de México. Se llama Estado de México. Es un estado de la República Mexicana. Así es que, bueno, les mandamos un abrazo hasta allá a la tía Marina, de parte de Jesubel Olivera en la Ciudad de México. Galilea Navarro, de parte de su esposo Julio César, que la quiere muchísimo. Deibert Forero, está en Pamplona y estudia microbiología. Un abrazo hasta Pamplona, en Navarra, España. Leticia y su hijo Miguel. Celeste y su mamá, también Celeste, que nos acompañan juntas. Un abrazo a ambas. Gracias por estar con nosotros. Scarlett y su mamá Claudia, gracias. Guadalupe González, en Iztapalapa, saluda a su papá Juan, que está en Estados Unidos y desde allá nos escucha. La distancia, el cariño no se pierde, pero la distancia tremenda que a veces tienen que vivir las personas que trabajan allá. Juan Brito saluda a su esposa Cecilia Gabriela Hernández y Margarita Pasache, que está en Lima, Perú, y desde allá nos acompaña. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches y que descansen en paz.